La pluma del banquero se detuvo a mitad de la línea de firma. Miró a Miguel Vargas al otro lado del escritorio. Luego bajó la vista al acuerdo de compra otra vez. $347,000 en efectivo. Compañía de Implementos de Guadalajara, todos los edificios, todo el inventario, todos los talleres de servicio, todos los bins de repuestos y la propia franquicia John Deere. El comprador era un agricultor de 10 millas fuera de la ciudad. El vendedor era el primo hermano del comprador. Miguel, dijo el banquero en voz baja, ¿estás absolutamente seguro de esto? Miguel Vargas no respondió de inmediato. Estaba mirando la línea de firma vacía donde iría el nombre de su primo Javier Morales. Javier Morales, el hombre que le había dicho que no 6 semanas antes. El hombre que se había reído de él delante de 3 clientes más cuando Miguel entró al concesionario y pidió ordenar 6 tractores nuevos para entrega inmediata. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», dijo Miguel. El banquero terminó de firmar. Era 14 de octubre de 1988. Al final del día, Miguel Vargas sería dueño del único concesionario John Deere en el condado de Jalisco, y su primo Javier estaría fuera del negocio. Antes de seguir adelante, necesito decirte algo sobre lo que voy a compartir. Esta historia está construida sobre realidades documentadas de 1988, un año en que los precios de la tierra finalmente tocaron fondo después de 7 años de colapso, cuando los agricultores que sobrevivieron empezaban a ver oportunidades y cuando los concesionarios de equipo agrícola quebraban a tasas que rivalizaban con las de las propias fincas. Según informes de la industria, más de 200 concesionarios John Deere cerraron o se consolidaron entre 1981 y 1989. Las estrategias financieras, las especificaciones de equipo y las tensiones familiares que estás a punto de escuchar provienen de entrevistas con agricultores y concesionarios que vivieron exactamente esta situación. He combinado detalles de múltiples casos reales. Pero cada número, cada pieza de maquinaria y cada decisión de negocio refleja lo que realmente ocurrió en el medio rural de México y América Latina en los últimos años de la crisis agrícola. Si sabes lo que es ver colapsar un negocio familiar, o si fuiste quien tomó decisiones diferentes y sobrevivió mientras otros no, esta historia podría tocarte de cerca. La sección de comentarios está abierta. Quiero escuchar de ustedes. Ahora déjame llevarte de vuelta a donde esto realmente empezó. No en 1988, sino 23 años antes. Miguel Vargas y Javier Morales nacieron con 3 meses de diferencia en 1952. Sus madres eran hermanas. Sus padres cultivaban secciones colindantes en el condado de Jalisco. La parcela de los Vargas al este, la de los Morales al oeste. De niños, los 2 muchachos eran inseparables. Juntos mostraban terneros en la 4H, jugaban en el mismo equipo de béisbol, aprendieron a manejar tractores en el mismo John Deere 40 y 20, pero nunca se entendieron realmente. Javier era el que siempre tenía el equipo más nuevo, el guante de béisbol más nuevo, la escopeta más nueva. Cuando cumplió 16, su padre le compró una pick-up Chevy de 3 años. Javier la estrelló 6 meses después y consiguió una más nueva. Cuando se graduó de la secundaria en 1970, su padre lo mandó a la Universidad de Guadalajara, no a estudiar agricultura, sino administración de empresas. Javier regresó 2 años después con ideas de expansión, modernización y aprovechar oportunidades. Miguel nunca fue a la universidad. Trabajó en la parcela familiar con su padre. Ahorró cada peso que pudo y se casó con una maestra de escuela llamada Elena en 1974. Elena siguió enseñando. Su sueldo iba directo al ahorro. En 1966, el padre de Javier compró el concesionario John Deere en Guadalajara. Estaba cansado de cultivar, dijo, cansado del clima, de los mercados y de la incertidumbre. El concesionario era ingreso estable. Javier tenía 24 años cuando su padre le entregó las llaves y le dijo que era suyo para manejarlo.
Javier lo renombró Compañía de Implementos de Guadalajara y empezó a ordenar inventario como si John Deere fuera a dejar de fabricar tractores mañana. Ese mismo año, el padre de Miguel tuvo un infarto durante la cosecha. Sobrevivió, pero ya no pudo cultivar. Miguel tomó la operación familiar. 320 acres, todo pagado, sin deudas. Su padre había hecho el último pago en 1968. «Tienes que expandirte», le dijo Javier en Acción de Gracias ese año. 320 acres, Miguel, eso no es nada. Deberías cultivar 2000. La tierra está barata. Las tasas de interés son bajas. Te consigo un buen trato en equipo. Miguel dijo que no. No necesitaba expandirse. 320 eran suficientes. Javier pensó que eso era lo más patético que había oído. Los últimos años 70 fueron buenos para Javier. El concesionario vendía tractores más rápido de lo que John Deere podía enviarlos. Los agricultores compraban todo: equipo nuevo, usado, repuestos, servicio. En 1978, Javier añadió un segundo edificio. En 1979, un tercero. Contrató 8 mecánicos, 3 vendedores y un gerente de repuestos de tiempo completo. Compró una casa nueva en Guadalajara, una cabaña en el lago de Chapala y un bote que costaba más que el auto de la mayoría de la gente. Miguel seguía cultivando 320 acres, seguía manejando una pickup Ford 1967, seguía viviendo en la casa de campo que su abuelo había construido en 1931, pero no tenía deudas y Elena seguía enseñando. Luego llegó 1980. Probablemente sabes de qué hablo. Las tasas de interés explotaron. La tasa preferencial llegó a 21.5% en diciembre. Los precios del grano empezaron a caer. Los precios de la tierra siguieron subiendo un año más, pero todos sentían que algo se rompía debajo. Javier no frenó. Siempre había operado con crédito. Así funcionaban los concesionarios. Pedías prestado para comprar inventario, vendías el inventario, pagabas el préstamo, volvías a pedir prestado. El ciclo funcionaba mientras los agricultores siguieran comprando. En 1981 dejaron de comprar. El inventario de Javier se quedó parado. Los pagos del floor plan seguían llegando de todos modos. Pidió más prestado para cubrirlos. Miguel observaba todo esto desde 10 millas de distancia. No se expandió. No compró equipo nuevo. En 1982, cuando los precios de la tierra empezaron a caer, no vendió. Solo siguió cultivando 320, mantuvo sus costos bajos y vio cómo llegaba la tormenta. Para 1984, el concesionario de Javier estaba en problemas. No quebrado aún, pero estresado. Demasiado inventario que nadie quería. Demasiado crédito extendido a agricultores que no podían pagar. Los fabricantes ofrecían financiamiento especial para mover equipo, pero eso recortaba los márgenes a nada. El banquero de Javier empezó a hacer preguntas. En las reuniones familiares, Javier dejó de hablar de expansión. Hablaba de lo difícil que se había puesto el negocio de equipo, de cómo los agricultores ya no apreciaban la calidad, de cómo todos querían ofertas que nadie podía dar. Miguel casi siempre se quedaba callado. En 1985, el banquero de Javier lo obligó a consolidar préstamos, reducir inventario, despedir a 2 mecánicos. Javier peleó, pero lo hizo. El concesionario sobrevivió, apenas. La operación de Miguel, mientras tanto, estaba bien. 320 acres pagados, equipo viejo pero funcional. Sin deudas excepto un pequeño préstamo de operación cada primavera que pagaba cada otoño. Y el sueldo de maestra de Elena seguía cubriendo los gastos de vida. No se estaban enriqueciendo, pero tampoco se ahogaban. Ahora, esto es lo que necesitas entender sobre 1985 a 1987 en el medio rural de Jalisco. Los valores de la tierra colapsaron. Según datos del gobierno, la tierra agrícola en México perdió 40% de su valor pico. Los agricultores que compraron en la cima o pidieron prestado contra valores inflados quedaron bajo el agua. Las ejecuciones hipotecarias eran constantes. Pero el reverso de ese desastre era oportunidad. Si tenías efectivo, Miguel empezó a comprar tierra en 1986. No mucho.
80 acres aquí, un cuarto de sección allá, tierra que nadie más quería porque nadie más podía conseguir financiamiento. Pagaba en efectivo. Los precios estaban tan bajos que podía permitírselo con 10 años de ahorros. Para 1988, Miguel cultivaba 960 acres. Todo pagado, sin deudas. Javier sabía de esto. Todo el condado lo sabía, pero Javier nunca le preguntó a Miguel cómo lo había logrado. El orgullo no lo dejaba. La sequía de 1988 fue severa. Si cultivabas entonces, tal vez la recuerdes. En todo el centro de México los rendimientos de maíz cayeron 40% en algunas zonas. La soya no estuvo mucho mejor, pero algo más pasó en 1988. Los precios repuntaron. La sequía fue tan mala que los compradores de exportación se pusieron nerviosos. El maíz subió a $3 el bushel, la soya a $9. Si tenías grano para vender, ganabas dinero ese año. Miguel tenía grano, su tierra estaba pagada, así que podía permitirse guardar del año anterior. Vendió en la cima. Ese otoño obtuvo más ganancia que en los 3 años anteriores juntos y decidió que necesitaba más equipo. Aquí es donde llegamos a la escena con la que abrí. Pero déjame prepararlo bien. Miguel entró a Implementos de Guadalajara el 22 de septiembre de 1988. Era jueves por la mañana. El lote del concesionario estaba medio vacío. No porque hubieran vendido equipo, sino porque no tenían mucho que vender. Javier estaba en su oficina. 3 clientes más miraban una cosechadora usada. Miguel encontró a Javier y le dijo qué quería. 6 tractores nuevos. John Deere, 2 450, 3 450, 1 4850, todos con tracción delantera asistida, todos con cabina y aire acondicionado, todos para entrega en 60 días para aprovechar los términos de financiamiento de fin de año. Javier lo miró fijamente. 6 tractores. Así es, Miguel, cultivas 900 acres. ¿Para qué necesitas 6 tractores? Eso es asunto mío. Javier miró a los otros clientes, luego de nuevo a Miguel y se rió. No una risa amistosa, una risa despectiva. Miguel, no creo que entiendas cómo funciona esto. No puedo ordenar 6 tractores a la ligera. Estos no son bicicletas. Cada uno cuesta $50, $60,000. Necesito depósitos, necesito solicitudes de crédito, necesito... Pago en efectivo, dijo Miguel. Los otros clientes dejaron de hablar. La expresión de Javier cambió. ¿En efectivo? ¿En efectivo? Te escribo un cheque hoy por el monto total si puedes garantizar la entrega. Javier se recostó en su silla por un largo momento. No dijo nada. Luego negó con la cabeza. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque no tengo esa capacidad de inventario ahora y porque... Javier hizo una pausa. Porque no creo que tengas ese tipo de dinero. Miguel sintió algo frío asentarse en su pecho. ¿Me estás llamando mentiroso? Digo que necesitaría verificar los fondos antes de comprometerme a un pedido de ese tamaño. Entonces, verifícalos. Tomaría tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, tal vez más. Y honestamente, Miguel, incluso si el dinero está ahí, no estoy seguro de querer atar tanto crédito de floor plan para un solo cliente, especialmente uno que nunca ha comprado equipo nuevo conmigo antes. Los otros clientes ahora miraban abiertamente. Miguel se levantó. No alzó la voz. Está bien. Salió. Se sentó en su pick-up en el estacionamiento por 10 minutos. Luego manejó al Banco Nacional de México y pidió ver al presidente. El presidente se llamaba Roberto Guzmán. Lo conocía desde que Miguel era niño. Roberto, dijo Miguel, quiero saber algo. Si quisiera comprar implementos de Guadalajara, ¿podrías financiarlo? Roberto parpadeó. ¿Comprarlo? Todo el concesionario, edificios, inventario, franquicia, todo. ¿Está en venta? Podría estarlo. Roberto se recostó en su silla. Miguel, ¿qué pasa? Miguel le contó toda la historia.
El rechazo, la humillación delante de otros clientes, los años viendo a Javier operar con crédito y arrogancia, mientras Miguel construía despacio y con cuidado. «Esto es lo que sé», dijo Miguel. «Javier está sobreextendido. Su inventario está envejecido. Su floor plan está al máximo. Está atrasado en impuestos prediales. Lo verifiqué en la oficina del catastro esta mañana. Sé que John Deere ha estado presionando discretamente por consolidación entre concesionarios. Quieren menos franquicias, más fuertes». Roberto no contradijo nada de eso. «Tengo efectivo», continuó Miguel. «Tengo equidad en tierra. No tengo deudas. Si Javier vendiera, podría manejar ese concesionario mejor que él y podría seguir cultivando». «¿Por qué vendería Javier?» «Porque en unos 6 meses no tendrá opción». Roberto lo estudió por un largo rato. Luego abrió un archivero y sacó una carpeta. «Te voy a decir algo que queda entre nosotros. El concesionario de Javier ha estado en nuestra lista de vigilancia por 2 años. Está al corriente en sus préstamos, pero apenas. Reestructuró 2 veces. Si tiene un mal invierno...» Roberto no terminó la frase. «¿Entonces podrías financiarlo?», preguntó Miguel. «Si el precio es el correcto». «Sí, pero Miguel, comprar un concesionario es diferente de cultivar. Es manejo diario de flujo de caja. Son rotaciones de inventario. Es trabajo de garantía, quejas de clientes, pedidos atrasados de repuestos. ¿Estás seguro de que quieres eso?». «Estoy seguro de que no quiero que Javier me diga no cuando tengo efectivo en la mano». Roberto asintió lentamente. «Dame unos días. Déjame hacer unas llamadas». 3 semanas después, el banquero de Javier lo llamó a su oficina. No Roberto. Javier bancaba en otra institución, pero Roberto había hecho llamadas discretas a John Deere Corporativo, a otros banqueros, a concesionarios de equipo en condados vecinos. El banquero de Javier le dijo la verdad. El concesionario estaba subcapitalizado. El floor plan era insostenible. John Deere miraba consolidación de franquicias. Si Javier quería salir antes de que lo obligaran, ahora era el momento. Javier se sentó ahí sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quién te dijo esto?». «Fuentes múltiples». «¿Mi primo te puso a hacer esto?». El banquero no respondió directamente. «Ha habido una oferta. Es una oferta justa, más que justa dadas las condiciones actuales del mercado. 350,000 por todo. El comprador tiene fondos verificados». Javier supo al instante quién era el comprador. Llamó a Miguel esa noche. Elena contestó. Miguel estaba afuera alimentando ganado. Cuando entró, Elena le dijo que Javier había llamado. Miguel no devolvió la llamada. Javier llamó de nuevo a la mañana siguiente. Y al siguiente. En la 4ª llamada, Miguel contestó. «Estás tratando de robarme el negocio», dijo Javier. «Hice una oferta justa por canales apropiados. Me humillaste». «No», dijo Miguel. «Te humillaste solo cuando te reíste de mí delante de clientes y me dijiste que no creías que tuviera dinero. Me has tratado como idiota por 20 años, Javier, como si cultivar 320 acres me hiciera un fracaso, como si no endeudarme me hiciera cobarde. Bueno, no soy yo el que está perdiendo su negocio». Hubo silencio en la línea. «La oferta es 347 después de que negocié ajustes por impuestos prediales», continuó Miguel. «Está vigente 30 días. Después de eso, John Deere va a empezar a buscar reubicar la franquicia de todos modos. Tu banquero lo sabe, tú lo sabes, así que puedes tomar mi oferta o esperar 6 meses y no tomar nada». Javier colgó. 2 semanas después, Javier firmó. El cierre fue el 14 de octubre de 1988. Javier no se presentó en persona. Mandó a su abogado con los documentos firmados. Miguel se sentó frente al banquero de Javier y al representante de la compañía de títulos y firmó su nombre 19 veces. Cuando terminó, era dueño de Compañía de Implementos de Guadalajara. La renombró Equipos Vargas la semana siguiente. La reacción de la comunidad fue complicada. Algunos pensaron que Miguel era un buitre, aprovechándose de la familia, pateando a un hombre cuando estaba caído.
Otros pensaron que Javier se lo merecía, que había operado con arrogancia y crédito demasiado tiempo, y finalmente se topó con alguien que operaba con disciplina y efectivo. Los agricultores a los que Javier había negado crédito o servicio durante los años apretados, y hubo varios, empezaron a aparecer en el lugar de Miguel casi de inmediato. Los mecánicos que Javier había despedido en 85 regresaron. Miguel los contrató a todos. El gerente de repuestos se quedó. Miguel le dio aumento. Javier dejó la ciudad, se mudó a Ciudad de México. La última vez que supe, vendía seguros. Él y Miguel no se han hablado desde el cierre. Miguel manejó el concesionario por 11 años. Lo vendió en 1999 a una compañía regional de equipo agrícola por casi 2 millones. Siguió cultivando. Todavía cultiva hoy, más de 2.000 acres ahora, la mayoría comprados durante la crisis a precios de fondo. Esto es lo que quiero que entiendas de esta historia, porque es fácil hacer de Miguel un héroe y de Javier el villano. Y eso es demasiado simple. Javier no era mal empresario porque fuera imprudente. Operaba como operaban la mayoría de los concesionarios a fines de los 70, con crédito, con expansión, con la suposición de que el crecimiento continuaría. Ese modelo funcionó hasta que dejó de funcionar. Cuando llegó la crisis, Javier quedó expuesto. No pudo adaptarse lo suficientemente rápido. Miguel no era un genio. Era conservador, a veces dolorosamente conservador. Si la crisis no hubiera pasado, probablemente Javier seguiría siendo dueño de ese concesionario y Miguel seguiría cultivando 320. La estrategia de Miguel funcionó porque la crisis ocurrió. Sobrevivió siendo cauteloso mientras otros fallaban siendo agresivos. Pero aquí está la lección más profunda, y sigue siendo relevante hoy. Cuando los agricultores enfrentan decisiones sobre cosechadoras de 4 millones y los concesionarios enfrentan decisiones sobre inventario y crédito. Miguel entendió algo fundamental sobre el apalancamiento, no financiero, sino emocional. Sabía que Javier pensaba que era más inteligente que él. Sabía que Javier había pensado por 20 años que el enfoque conservador de Miguel era debilidad. Y sabía que cuando llegó la oportunidad, Javier no podría verlo como comprador legítimo porque Javier había pasado 20 años viéndolo como una versión menor de sí mismo. Ese punto ciego le costó su negocio. Cuando Miguel entró a ese concesionario y pidió 6 tractores, estaba probando algo. Probaba si Javier podía dejar de lado la historia familiar y el orgullo y ver a un cliente legítimo con efectivo legítimo. Javier falló esa prueba. Si Javier hubiera dicho sí, hubiera tomado el pedido, lo hubiera tratado con respeto básico, nada de lo demás habría pasado. Miguel habría comprado sus tractores y se habría ido, pero Javier se rió de él. Los 6 tractores, Miguel los compró eventualmente. 3 de un concesionario en Monterrey, 2 de un concesionario en Guadalajara después de que Miguel fuera dueño del lugar. 1 de una subasta en Sinaloa. Todavía tiene 2 de ellos, ambos 4,650, ambos con más de 15,000 horas ahora, ambos siguen funcionando. Aquí hay algo más que quiero que pienses. En 1988, Jalisco tenía 63 concesionarios John Deere. Hoy hay 28. La consolidación ocurrió. Era inevitable. La pregunta nunca fue si los concesionarios pequeños sobrevivirían. Era quién poseería los que sí. Javier pensó que sería él. Miguel sabía mejor. Según análisis de la industria de concesionarios de fines de los 80, el concesionario John Deere promedio en el centro de México llevaba inventario por 2.5 veces sus ventas anuales. Así funcionaba el financiamiento de floor plan. Pero cuando las ventas cayeron 70% durante la crisis, ese inventario se volvió un ancla. Los concesionarios no podían liquidarlo sin pérdidas masivas. No podían mantenerlo sin sangrar por intereses de floor plan. Los que sobrevivieron fueron los que recortaron profundo, mantuvieron efectivo y esperaron el fondo. Miguel esperó el fondo, luego lo compró. He hablado con 3 personas más que hicieron cosas similares a fines de los 80.
Agricultores que compraron concesionarios de equipo, tiendas de alimento, bancos pequeños de pueblo, incluso otras fincas. Todos dicen lo mismo. No se trataba de ser depredador, se trataba de estar posicionado. Si logras sobrevivir con efectivo y sin deudas, aparecen oportunidades que nunca volverán. Algunas personas no pueden perdonar eso. Ven a alguien comprar la tierra embargada de un vecino o el negocio fallido de un pariente y ven explotación. Tal vez a veces lo sea, pero a veces es solo lo que pasa cuando una persona toma decisiones diferentes y se posiciona diferente. Miguel no causó los problemas de Javier. La crisis causó los problemas de Javier. Miguel solo se negó a unirse a ellos. Hay una pieza más en la historia. En 1995, cuando Miguel llevaba 7 años manejando el concesionario, Javier regresó a Guadalajara para una boda, un primo mutuo. Terminaron en la misma mesa en la recepción. Elena me contó esto después. Dijo que los dos se sentaron ahí 20 minutos sin hablar mientras todos los demás en la mesa intentaban hacer conversación. Luego Javier finalmente miró a Miguel y dijo: «Pudiste haberme ofrecido ayuda en vez de quitármelo». Miguel no respondió de inmediato. Luego dijo: «Nunca pediste». Javier dijo: «Nunca ofreciste». Miguel dijo: «¿Cuándo exactamente habrías escuchado? Cuando comprabas tu cabaña en el lago, cuando comprabas tu tercer edificio, cuando te reías de mí delante de clientes. No querías mi ayuda, Javier. Querías que yo fallara para sentirte mejor con tus decisiones». Javier se fue poco después. Elena y Miguel se quedaron ahí un largo rato después de que Javier se fue. Ella le preguntó si se sentía mal por lo que pasó. Miguel le dijo que no. No se sentía mal, pero tampoco bien. Se sentía como si hubiera ganado una pelea que nunca quiso tener en primer lugar. Esa es probablemente la respuesta más honesta que alguien podría dar sobre lo que fue sobrevivir los 80. Nadie ganó. Algunos solo perdieron menos que otros. Si pasaste esa década, si fuiste quien se aferró mientras los vecinos no, o si fuiste quien no lo logró y vio a otros tomar lo que construiste, quiero escuchar de ti. Porque estas historias importan no como cuentos morales, no como historias de héroes, solo como historia, como lo que pasó, la complicada, amarga historia humana del campo latinoamericano rompiéndose y algunos sobreviviendo la ruptura. Miguel Vargas pidió 6 tractores y terminó comprando el concesionario. Eso dice el título. Eso es lo que pasó. Pero la historia real es sobre orgullo y humillación y las formas en que la familia puede herir más profundo que los extraños. La historia real es sobre 2 muchachos que crecieron juntos, tomaron caminos diferentes y solo uno salió adelante. Y el que salió adelante todavía vive a 10 millas fuera de Guadalajara. Todavía cultiva. Todavía recuerda la mirada en la cara de su primo cuando se rió de él. Algunas victorias cuestan más que las derrotas. Si este tipo de narración te importa, si crees que estas piezas de historia agrícola merecen preservarse, no como leyendas, sino como verdad, entonces suscríbete. Compártelo con alguien que necesite oírlo. El algoritmo no se preocupa por historias como esta, pero tú tal vez sí. Y si tienes una historia como esta, un momento en que una crisis te hizo elegir entre familia y supervivencia, o cuando la oportunidad llegó envuelta en la catástrofe de otro, ponla en los comentarios. Estoy escuchando porque todavía tratamos de entender qué nos pasó allá afuera. Todavía tratamos de entender en qué nos convertimos para sobrevivir. Y a veces, la única forma de entenderlo es contarlo.